licenciada en Relaciones Internacionales, Alfonsina Soledad Gómez Martín. Alfonsina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué seguiste Relaciones Internacionales? Siempre me gustó la historia y también la política. Y bueno, había un tío de mi mamá por el cual me influenció mucho y que él estudió la carrera que en ese momento estaba en abogacía, bueno, y él, Tito Martín, de Villa Constitución. Ajá. Y bueno, en la secundaria leíamos junto el diario, estudiábamos política exterior. ¿Y era de esos tíos de comentar en las reuniones de familia? Él vivía cerquita de casa y venía a leer el diario todas las tardes. Y yo llegaba de la escuela y me ponía a charlar mucho con él. A su vez, en mi casa se hablaba siempre de política y también de política internacional. También con mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío Jorge. Bueno, era una casa donde se hablaba de política, se hablaba de historia. Y bueno, decidí estudiar Relaciones Internacionales. Muy bien, linda historia. Bueno, vamos a comenzar con hablar de... Le pedí a Alfonsina que hablemos de dos cosas. Primero, ¿de qué puede pasar en Francia? ¿Pasará lo mismo que pasó con Trump? No creo. ¿Qué es eso? Ah, un tema tradicional. No, Qué bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué está cantado por Aznavour? Je vous parle d'un Ah, viene temps a que les Rosario, moins de ¿no? 20 Antes de fin de ans año, ne creo. peuvent pas En su gira de connaître. despedida con más de 90 años. De Creo origen que armenio. Pero Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. hermoso. Gracias. Qui nous servait de nid. Esto te eligen música porque venís vos. Me gusta, me encanta la música que me ponen. Bueno, la primera vuelta en Francia hizo que pasaran al balotaje o segunda vuelta o elección definitiva dos candidatos opuestos, antinómicos, separados por un abismo. Emmanuel Macron y Marine Le Pen. En realidad no se llama Marine Le Pen como ustedes escuchan en todos los medios, sino su nombre verdadero es Marion Anne Perrine Le Pen, pero se la conoce como Marine Le Pen. ¿Qué puede pasar, licenciada? ¿Otro Trump tendremos en Marine? Bueno, representa algunas cosas de lo que representaba Trump. Pero a ver, hablaste de dos candidatos que pasaron al balotaje. La elección el resultado fue bastante peleado diría entre cuatro partes. Porque los otros dos candidatos, bueno, había otros dos más, pero los primeros cuatro resultados, además de Le Pen y de Macron y de Le Pen, estaban Fillon por el Partido Conservador y Mélenchon por la ultraizquierda. De todas formas, estos cuatro candidatos, o sea, ninguno representaba, menos Fillon, representaba los sectores que vienen gobernando Francia durante las últimas décadas. Ah, ¿sí? Claro, entonces los dos serían, para adentro, para Francia, serían antisistema, tanto Macron como Le Pen, los dos que van al balotaje. Sí. Pero en otras cuestiones relacionadas con Europa y con la movida neoconservadora que se está dando en el mundo, más Le Pen representa lo que puede ser Trump para la política internacional y para Europa. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Porque Macron también es algo nuevo y es algo, o sea, él fundó hace 2 o 3 meses que creó un movimiento que se llama Francia en Marcha. Sí. Y hasta fines del 2016 era el ministro de Economía, de Hacienda de Hollande. A diferencia de lo que decíamos o decías vos cuando hablamos de lo previo de las elecciones en Estados Unidos, ¿te acuerdas que decíamos son dos candidatos viejos, dos candidatos grandes? Sí. Para no ser agresivo por decir viejos, dos candidatos Sí, porque grandes. no, tampoco tiene... Tanto Hillary como Trump, dos candidatos de edad. En este caso, Macron tiene 39 años, Sí. va a cumplir 40 en diciembre. Y Marine Le Pen tiene 48 años. Son jóvenes. Son jóvenes. Son jóvenes, sí, sí. Y también con experiencia, no como en el caso de Estados Unidos, que Trump no había ocupado ningún cargo político. Le Pen sí tuvo algunos cargos políticos, de hecho es parlamentaria. Sí, actualmente. Y Macron fue el ministro estrella de Hacienda de Hollande, o sea, una persona con experiencia. Que además la clase política en Francia es distinto en Estados Unidos, porque ellos tienen una escuela de administración y la mayoría de los que ocupan cargos públicos se han formado en esa escuela.
Alfonsina, completo los O sea que datos. hay una Sí. experiencia de gestión, Sí. en este caso, no como en el caso de Trump, que era alguien, un outsider de la política. Estas dos personas, tanto Macron como Le Pen, no son outsiders de la política. Después, ¿qué representan? Ambos representan para adentro algo nuevo, porque en Francia, o sea, no tanto Le Pen, porque ya Le Pen viene peleando la presidencia, ella es hija de otro político que también ultraconservador en Francia, pero a lo que quieren apuntar, o sea, la crisis que viene teniendo Europa y Francia también, bueno, ¿cuáles son las salidas de esa crisis? Macron va a apuntar a otras cuestiones distintas a la de Le Pen. Le Pen, ultranacionalista, anti-europea, en cambio Macron no postula la salida de la Unión Europea como una solución para el bienestar de Francia. Sí lo hace Le Pen, ¿se entiende? Totalmente. A nivel regional es más antisistema y anti-Europa Le Pen y no tanto Macron. Macron más bien va a ser como la esperanza de que hay que cambiar algunas cosas, hay que bajar la tasa de desempleo en Francia, hay que ver cómo se sienten más seguros los franceses que están atemorizados porque están teniendo episodios de terrorismo, que la gente está enojada, bueno, y que tiene miedo, y bueno, pero Macron va a apuntar a otras cosas. En el marco, las soluciones de Macron van a ser en el marco de la Unión Europea, pero las de Le Pen no. Entonces, en ese caso, Le Pen es más parecida a Trump. Te doy algunos datos. Emmanuel Macron, entonces, 39 años, es católico, está casado con Brigitte desde el 2007. Por su lado, Marine Le Pen es católica, 48 años, 3 hijos, 2 divorcios y está en pareja con el mismo joven desde 2009, es decir, ya va por 10 años. Y respecto de lo que decía Alfonsina, le doy 2 datitos. Macron obtuvo en la primera vuelta 8.650.000 votos. El 24%. 8.650.000. Le Pen el 21%. 50. Fillon el 20% y el de la ultraizquierda, Mélenchon, 19%, casi. O sea, la elección se partió en cuatro partes. Permítame decir esto. Macron, 8.650.000. Sí. Le Pen, 7.700.000. Es decir, menos de 1 millón de votos de diferencia. Pero el total de votantes en la primera vuelta fue de 36 millones. Es decir, hay mucho por discutir y creo que casi cualquier cosa puede llegar a pasar. ¿Cómo cerraría usted este bloque? ¿Con qué concepto? Yo creo que no. Bueno, a ver, los que van a votar van a ser los ciudadanos, eso está claro. Pero los líderes y algunos candidatos ya salieron a apoyarlo a Macron. Aparentemente están casi la mayoría contra Le Pen, con la excepción de Mélenchon, que es el de la ultraizquierda, que es una persona que también era del Partido Socialista, que se desprende del partido, que empieza a fundar todo un movimiento más de ultraizquierda, que él todavía no se pronunció. No creo que lo haga por su perfil, o sea, no creo que se pronuncie o para Macron o para Le Pen. No creo con Le Pen, pero calculo que sus votantes en mayor proporción vayan para Macron. También pueden votar en blanco. Después tenés el porcentaje de los conservadores y tenés el porcentaje de el candidato del Partido Socialista que quedó aislado, quedó solo, porque la mayoría del partido terminó apoyando a Macron en esta elección. O sea, se comprende, el partido sacó una muy mala elección, o sea, supuestamente que tampoco era el candidato de Hollande, porque Hollande es del Partido Socialista, pero ¿qué pasa? El candidato que él puso ya perdió en las internas, que era Manuel Valls, que era el primer ministro que renunció para ser el candidato del presidente. Manuel Valls pierde la interna del partido. ¿Por qué? Porque Manuel Valls es una persona que también viene del Partido Conservador. A ver, en todos estos años de gobierno de Hollande se ve venir la oleada de derecha en Francia, el descontento, el que no pueden dar algunas soluciones, sí. Eso se lo ve venir. Entonces él va incorporando a su gobierno ciertas personas que no provenían de la fila del socialismo. Manuel Valls, que era era el ministro de gobierno, que perdió la interna con Hamon, que era el socialista, que fue ahora a las elecciones, y Macron. Macron proviene del gobierno de Hollande. O sea, Hollande, si gana Macron, también es un poco victoria de Hollande, porque Hollande quiso frenar el avance del conservadurismo en Francia, incorporando ciertas personas a su gobierno. ¿Se entiende? Doy otro dato.
Yo Todos creo que los va a ganar, medios- yo creo que va a ganar Macron. Todos los medios lo dan como ganador a Macron. Sí. Y pasaba lo mismo En Estados en Unidos. Estados Unidos. Así que vamos... Sí, pero te voy a decir Sí. otra aclaración. La sociedad norteamericana no es lo mismo que la sociedad francesa. Bueno, Creo que hay un componente de mayor conciencia en el votante francés. veremos. Y creo que el enojo de la sociedad francesa, que tiene un desarrollo cultural y político mucho mayor, me parece, que la sociedad norteamericana, me parece que en Francia es necesario buscar una alternativa, pero esa alternativa no se va a ir por el lado del neoconservadurismo como que representa Le Pen, y con esta idea, bueno, salimos de Europa, porque no es tan sencillo que Francia salga de Europa de la Unión Europea, cuando Francia es es uno de los pilares de la Unión Europea. Junto a Alemania, los dos más fuertes. Claro. Bueno, cerramos este pasaje por Francia y el 7 de mayo son las elecciones. Tengo descendencia francesa, me emociona. Este era- Mi abuela me lo enseñó. no sé, Sí. ¿abuelo de apellido? La Roquette. Ah, lo que Bueno, Matilde Angélica La Roquette, mi abuela. Hija de Juan La Roquette, el francés que vivió en Uranga y luego se fue fue a quedarse definitivamente a Villa Constitución.